Es una bendición estar con ustedes nuevamente en este adiestramiento y hoy vamos a comenzar una nueva etapa. La etapa que veremos a partir de hoy es el avivamiento continúa. Esta etapa es sumamente importante porque debemos de conocer esa parte de nuestra historia, de cómo surge el avivamiento en aquellos años y cómo es que el avivamiento continúa. Por eso es muy importante que nosotros pongamos mucho cuidado y mucha atención. La introducción dice así: en 1963, Dios en su gracia y misericordia derramó del Espíritu Santo en medio nuestro. Esto provocó en nosotros un cambio radical de visión y enfoque en el trabajo de la obra, produciéndose así muchos milagros y maravillas de los que antes solo se leía en la palabra, pero ahora se hacían realidad ante nosotros. La palabra de Dios se ha convertido en vida y la relación con Él en un estilo de vida. Este cambio nos ha transformado en testigos de sus maravillas. 48 años han pasado desde el inicio de ese avivamiento glorioso. Es maravilloso ver que además de ser testigos de las manifestaciones y maravillas de Dios, también hemos visto vidas transformadas por el poder de Dios y el crecimiento de la obra en toda Guatemala y en el extranjero. Los 5 ministerios se han desarrollado de tal manera que son parte importante del trabajo de la iglesia, haciéndola más consistente y sólida. Por consiguiente, más madura. Este desarrollo se evidencia en el levantamiento de un liderazgo comprometido con Jesucristo y su iglesia. Las iglesias son más numerosas, los templos más grandes. Somos una misión con identidad propia, debido a las revelaciones que hemos estado recibiendo desde el año 1965. Esta experiencia ha sido muy especial y sobrenatural, aunque al mismo tiempo difícil de comprender. Sin embargo, lo que está por venir será aún más glorioso. Este avivamiento no disminuye, por el contrario, va en aumento, como lo afirma la palabra. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Creo firmemente que estamos a las puertas de un avivamiento como nunca antes fue visto ni oído en la historia de la iglesia. Es el tiempo de las cosas mayores y la iglesia está a punto de experimentar la lluvia tardía que manifestará que Dios es Señor en el cielo y en la tierra. Puedo ver ya que los cielos se han oscurecido con nubes y viento, y la gran lluvia está empezando a caer. Es momento de prepararnos y abrir nuestro corazón para que el Señor derrame sobre nosotros la unción de los últimos tiempos, y como dice en Ageo 2:9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Esta introducción definitivamente debe llevarnos a meditar acerca de este avivamiento. Debe llevarnos a permanecer creyéndole al Señor. Debe llevarnos a estar verdaderamente gozosos por lo que el Señor hizo, por lo que está haciendo, pero también por lo que hará. Porque Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es el Dios que ha determinado estar con nosotros como Misión Cristiana del Calvario y cumplir cada una de sus promesas. Cumplir cada una de ellas basándose en aquel pacto que Él un día hizo con Misión Cristiana del Calvario. Es así como vamos a entrar al capítulo 1, sobre esta base, sobre esta plataforma.
El capítulo 1, revolución espiritual en el Calvario. Bien, quiero explicarles esto a cada uno de ustedes. Lo que viene a continuación, el capítulo 1, es menester que en cada una de las iglesias de Misión Cristiana del Calvario se haga de la manera en que lo estaré haciendo. ¿Cómo lo haré? El capítulo 1 es necesario que lo leamos, pero que al mismo tiempo que vamos leyéndolo, vamos dando apertura a comentarios, a preguntas y también a respuestas. No debe ser una lectura vaga, no debe ser una lectura rápida o una lectura lenta y aburrida. Sencillamente, ¿por qué leerlo? Es porque todo lo que cuenta allí nuestro apóstol debe quedar plasmado en el corazón de cada uno de los discípulos, sin quitarle ni añadirle. Se trata de entender cómo sucedió, cómo comenzó todo este avivamiento que hoy continúa en medio nuestro. Por eso es vital que nosotros este capítulo una vez más lo leamos. Ni tan rápido que no se pueda entender, ni tan despacio que se torne monótono y aburrido. Solo tomemos en cuenta que hay aspectos que ustedes van a poder manejarlos mejor, porque obviamente aquí ante la cámara, pues yo no puedo tener alguna interacción en el sentido de que hayan participaciones como ya el adiestramiento en cada uno de los templos o los salones donde se estén realizando. Esa interacción ya queda en cada uno el poder abrir ese espacio mientras está leyendo y leyendo con entendimiento para que comenten, para que pregunten y también naturalmente para poder responderles. Bajo ese entendimiento voy a introducirme entonces en el capítulo 1 de esta etapa, el avivamiento continúa. Muy bien, revolución espiritual en el Calvario. Esta fue una declaración pronunciada por Margarita Erdmann de Cuernavaca, México, que en paz descanse, acerca de la experiencia que vivió en 1963. Esa es una fecha muy importante, nosotros debemos de grabarla en nuestro corazón. En el avivamiento de la Iglesia Evangélica El Calvario, que debido a su crecimiento y desarrollo, hoy es conocida como Misión Cristiana El Calvario, y que fuera publicada en el periódico Voz en el Desierto, que a su vez fue parcialmente traducida al inglés en la revista The Open Door, lo cual comento en el libro El Avivamiento Continúa. Notemos que aquí figura una persona, en este caso una mujer, un ministerio, dice Margarita Erdmann, naturalmente ya fallecida, pero la declaración de ella es revolución espiritual en el Calvario, y esto fue en el año 1963. Al comparar lo que en aquel tiempo se vivió y lo que actualmente estamos experimentando, no tengo la menor duda de que esta sierva fue parte activa de dicho avivamiento. Por eso a través de su relato damos a conocer lo que Dios hizo en aquella ocasión. Qué grato es recordar las cosas gloriosas que Dios ha hecho en medio de nosotros, pero es imperativo que todos conozcamos la historia del inicio de este gran avivamiento. En el año 1963, estando reunidos un grupo de pastores durante una convención y retiro realizado en un campamento llamado Monte Calvario, a unos 34 kilómetros de la ciudad de Guatemala hacia el occidente de nuestro país. Estaban presentes Margarita Erdmann, de nacionalidad mexicana, y Evelio Pérez,
dos siervos de Dios que venían predicando la palabra desde hace mucho tiempo. Margarita empezó a hablar del bautismo con el Espíritu Santo y de la liberación de espíritus inmundos. Empezaron a suceder liberaciones y ungimiento con el Espíritu Santo. Fue ese el lugar donde se desató la gloria y el mover del Espíritu Santo. Los pastores empezaron a hablar en nuevas lenguas. Unos fueron liberados y otros se sorprendían de lo que estaba pasando. Dios había descendido. En aquel entonces, Norman Parrish Jr. era el director de la misión y al ver lo que ocurría decidió que ese avivamiento se llevara a la iglesia. De manera que se empezaron a realizar servicios todos los días, esperando que la iglesia experimentara la gloria de Dios. La visitación de Dios ya en la iglesia fue tremenda. Hubieron milagros, conversiones y liberaciones en gran número. Se predicaba del bautismo, del Espíritu Santo y de la liberación. En medio de los servicios se manifestaban los espíritus inmundos y sucedía como en Marcos capítulo 1, cuando Jesús estaba en la sinagoga y un espíritu inmundo empezó a gritar: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Al momento que esto acontecía, las personas recibían ministración y eran liberadas. Los cambios que empezaron a ser notorios eran tremendos y gloriosos. Hubo muchas personas que por mucho tiempo habían deseado cambiar y no habían podido. Ahora lo estaban logrando, comprendiendo que sí era posible. Este avivamiento consecuentemente provocó también un mover evangelístico y misionero. Muchos jóvenes fueron atraídos, muchos se convertían como resultado del mover del Espíritu Santo y otros llegaban de otras congregaciones. Creo que aquí es un buen momento para abrir un espacio y poder comentar acerca de cuándo surge el avivamiento, en qué año, quiénes figuran de alguna manera al comenzar este avivamiento, qué es lo que, en dónde estaban reunidos, cómo fue, en qué lugar y qué tipo de acontecimiento era, ¿verdad? Como lo ha descrito acá nuestro apóstol, que se reunió un grupo de pastores durante una convención y retiro. Cada uno de estos detalles son importantes, porque al abrir nosotros este espacio a preguntas, a comentarios, eso va a enriquecer y sobre todo a grabar en el corazón de cada uno cómo surge este avivamiento. Continuamos. El llamado al ministerio durante este avivamiento fue enorme, por lo que Norman Parrish tuvo necesidad de fundar un instituto bíblico para equipar a los ministerios que se estaban levantando en ese tiempo. Fue entonces el 16 de agosto de 1965 que se estableció el Centro de Entrenamiento Bíblico El Calvario, CEBEC. Dios continuaba manifestándose en medio de nosotros y su gloria se derramaba abundantemente. El trabajo de la obra empezó a cambiar radicalmente. Habíamos recibido una revelación de Dios a la cual yo, escribe nuestro apóstol, particularmente le llamo una revelación importada a través de la hermana Margarita Ehrman. Una revelación que, aunque era de Dios, estaba limitada, porque solo se enfocaba a la llenura del Espíritu Santo y a la liberación de espíritus inmundos. Es más, algunos de los que vivieron esa experiencia siguen hasta el día de hoy hablando solo del bautismo del Espíritu Santo y de la liberación. Considero que se han quedado y conformado únicamente a esa experiencia. El mover profético fue otra de las manifestaciones gloriosas del Señor en ese mismo año. Dios llamó a varios hermanos, entre ellos Mario Méndez,
ya fallecido también, Haroldo Díaz, Mario Roberto Ambrosio, Roberto Ávila y yo, Abraham Castillo, Dios nos empezó a usar de una manera sobrenatural, escribe nuestro apóstol, dándonos las revelaciones de este mover de su espíritu para los últimos tiempos. Aunque los más consistentes éramos tres: Abraham Castillo, Mario Méndez y Haroldo Díaz. Creo que fue en este momento que el Espíritu Santo cambió totalmente la vida de la misión, marcándola para algo glorioso. Algo muy importante acá es de que podamos notar que, si bien es cierto, Dios usó a una mujer para este avivamiento, la usó como un instrumento, Margarita Herman. Sin embargo, algo muy importante de entender aquí es que en el caso de ella, el apóstol le llama a lo que ella trajo una revelación importada. Era de Dios, pero estaba limitada porque se enfocaba solamente al bautismo del Espíritu Santo y de la liberación de demonios. Ahora, no se está diciendo que eso no era de Dios. Eso fue de Dios. Ella fue un instrumento útil. Sin embargo, pues en algunos casos se quedaron solamente con eso, ¿verdad? Se quedaron solo con el bautismo y con la liberación. Por eso es que nuestro apóstol habla de una revelación que, aunque era de Dios, estaba limitada. También nos dan datos importantes, como que en el año 1965 se hace necesario fundar un instituto bíblico llamado, en sus siglas, CEBEC, que es Centro de Entrenamiento Bíblico del Calvario, para naturalmente equipar a los ministros y dar a conocer de esta manera lo que el Señor estaba haciendo en medio de Iglesia Evangélica del Calvario en aquel tiempo, y por su crecimiento y desarrollo ya fue llamada posteriormente Misión Cristiana el Calvario. El mover profético es otro aspecto muy importante en este caso, en ese mismo año que acontece, y sobre todo figuran aquí algunos nombres que vale la pena de alguna manera tener claro, pues, quiénes fueron. De repente, aunque no, en algunos casos digan yo no le conocí, o yo no les conocí a algunos de ellos, o a la mayoría de ellos, pero es bueno que de alguna manera también nos familiaricemos, porque estamos tratando la historia de cómo surge este avivamiento. Continuamos. Ya no teníamos una revelación importada, sino una revelación directa de lo que Dios quería para la misión. Dios usa este ministerio profético que menciona acá nuestro apóstol, en donde los más consistentes menciona, era él, Abraham Castillo, Mario Méndez y Haroldo Díaz, los tres. Y dice, en ese entonces Dios nos habló de los 5 ministerios, de los que no se conocía nada, ni se escuchaba hablar en aquel tiempo. Al contrario, se consideraba una herejía hablar de eso. Se conocía el ministerio de pastor y de evangelista, pero no el de maestro, profeta y apóstol. El Señor siguió revelándonos otras cosas, como la adoración genuina en espíritu y en verdad, la danza, los grupos de células que ahora son conocidos como grupos de comunión familiar. Además, Dios nos habló acerca de la importancia del discipulado, lo cual recibimos muchas manifestaciones proféticas, enfatizando el tipo de discipulado que se levantaría en medio de nosotros. Ese acontecimiento, mis hermanos, es muy importante. El que nosotros comprendamos cómo el Señor comienza a marcar a Misión Cristiana del Calvario con un mover profético, cómo Dios comienza a hablar de cada uno de los aspectos que hoy para nosotros son muy familiares, cuando el apóstol nos habla acerca de la revelación de los 5 ministerios, y cómo pues era para aquellos tiempos el hablar de ministerio de pastor y de evangelista, pues era, por decirlo así, normal, era algo aprobado,
pero hablar ya de los otros ministerios como del maestro, de apóstol, de profeta, era algo que no se concebía, ni siquiera se podía aceptar. Sin embargo, el Señor comenzó a revelar, y no solamente acerca de los 5 ministerios, sino que también acerca de la adoración, de la danza. Solo aclaro, cuando el apóstol habla acá, o nuestro apóstol habla de la revelación de la danza, no está hablando de esa danza que se practica en otros lugares que no son de Misión Cristiana del Calvario, esa danza donde se utilizan de repente algún tipo de uniforme, de vestimenta, y que le llaman en algunos casos danzas hebreas, que son pasos aprendidos, y que es un grupo de mujeres o de varones y mujeres que están al frente de un templo haciendo cualquier ademán que tiene que ver con danzas hebreas en muchos casos. No está hablando el apóstol de este tipo de revelación de esa danza, sino la danza que debe tener toda la iglesia, la danza de la cual habla la Escritura, ¿verdad? Donde debemos encontrarnos como iglesia danzando delante del Señor con todo nuestro ser en sacrificio vivo delante de Él. Pero también el Señor les revela entonces acerca de las células, lo que hoy son los grupos de comunión familiar, y sobre todo el hecho de que les revela de el discipulado que nosotros debíamos de tener y de estar inmersos en ello. Por eso es importante saber de que el discipulado que nosotros hoy tenemos, lo recibimos del Señor. Y cuando digo lo recibimos, lo estoy diciendo como Misión Cristiana del Calvario. Obviamente tenemos claro esta parte de la historia donde nuestro apóstol con otros ministerios en un mover profético reciben esto directamente del Señor para Misión Cristiana del Calvario. Otro de los mensajes, dice acá siguiendo, de los cuales Dios nos habló, fue el reino de Dios. Algunos de los que estuvieron durante esa época tomaron este mensaje del reino como una doctrina y no como un estilo de vida. El Señor claramente nos dijo que esto no debía ser una doctrina, sino un estilo de vida, pues nadie puede reinar ni ser sacerdote sin ser gobernado primero. Dios estableció nuevas estrategias en relación a la misión. Entre las manifestaciones proféticas puedo mencionar las angelicales, ya que eran los ángeles mismos los que empezaron a traer revelaciones de lo que Dios quería hacer. Esto sorprendió a muchos siervos del Señor, incluso los confundió, al punto de que hablaban en contra de lo que se estaba haciendo, y algunos incluso lo catalogaron como espiritismo. Doy gloria a Dios porque en la palabra encontramos, en Hechos, capítulo 7, y eso es bueno que nosotros lo veamos en las Escrituras. Está acá en el libro, pero es bueno que nosotros, no por duda, sino porque llevemos a los discípulos a las Escrituras. Hechos capítulo 7 y verso 51. Alguien puede leerlo también en voz alta. Dice Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros, dice, que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. También en Apocalipsis capítulo 1 y verso 1 dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esto nos confirma que los ángeles trajeron la revelación tanto a Juan como a Moisés. También en el caso de Pablo, cuando experimentó el naufragio.
Él mismo contó y dijo en Hechos 27, vamos a verlo, Hechos 27, Hechos 27 dice así del verso 23 y verso 24. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué interesante es poder ver la intervención de ángeles, pero la intervención de ángeles no en aparecimientos que no tienen sentido. Cuando digo aparecimientos que no tienen sentido, de repente alguien dice: yo vi un ángel por allá que se movía, yo vi que pasó un ángel corriendo, o yo vi como que algo se movía en aquella parte. No, estamos hablando de experiencias proféticas que tienen que ver también con un mover angelical extraordinario y que tenía un propósito bien claro y bien definido. En este caso, nuestro apóstol relata cómo es que los ángeles traen la revelación, cómo es que los ángeles traen la dirección de parte de Dios para Misión Cristiana El Calvario. Vamos a detenernos por acá. Creo que esto es suficiente por hoy para que podamos llevar a los discípulos a comentar acerca de lo que estamos leyendo, para que todos nos sumerjamos y estemos inmersos en esta historia de cómo comenzó el avivamiento en Misión Cristiana del Calvario. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por lo que nuestros oídos escuchan. Gracias por lo que nuestros ojos ven. Muchas gracias, Señor, porque podemos escucharte a ti, porque podemos verte a ti moverte en Misión Cristiana del Calvario. Vemos, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu favor sobre nosotros. Hoy te damos muchas gracias y te rogamos, Señor, que en esta nueva etapa a la cual hemos entrado, Señor, nuestro entendimiento no solamente esté abierto, sino permanezca abierto, y que podamos comprender plenamente todo aquello que tú quieres llevar a nuestro corazón. Sea exaltado tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues es una bendición estar entrando a esta nueva etapa y poder verles a ustedes aquí conectados y ya saludando. Muchas gracias por eso. Por favor, no olviden que estamos los martes en adiestramiento, pero los lunes también en Reforma Apostólica y los viernes en Discipulado. Espero tenerles por acá la próxima semana. Bendiciones para todos y un abrazo. Hoy su iglesia ha venido a este lugar porque hoy todos juntos, unidos a una sola voz, vamos a declarar que su gloria, su reino es en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Nos unimos a una sola voz, exaltar tu nombre, oh Dios. Reconocemos tu señorío y te alabamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro
está aquí, aquí. El avivamiento ya está aquí.